Buenas noches. Voy a contar algunas cosas que me parecieron interesantes sobre la banda sonora de Harry Potter y Reliquias de la Muerte. Entre ellos los recursos que usó Alexandre Desplat para contar una historia, o mejor dicho, cerrar la historia que ya había empezado 6 películas atrás. Va a ser un análisis bastante técnico, pero también quería dar mi opinión acerca de por qué pienso que la banda sonora acaba aterrizando. Como la película tiene 2 partes y ambas expresan un mood un poco distinto, las vamos a mirar por separado, partiendo por la primera. These are dark times, there is no denying. La primera película empieza por presentarnos todos sus temas y motivos más importantes, que son 2, para que ya al inicio hagamos asociaciones. Entonces, el primer tema más importante del que estoy hablando se llama Obliviate. Obliviate, o Obliviate, es el nombre del hechizo que usó Hermione para borrarles la memoria a sus padres. Más precisamente todos los recuerdos que tuvieran de ella. Desaparecer de sus vidas. Lo hizo para falsear sus identidades y de esta manera protegerlos de Voldemort y su pandilla. Es un tema muy precioso, tiene armonías muy interesantes e incluso en un momento cerca del final, para acabar con hype, hace la progresión Super Mario. Progresión que consiste en fingir que estamos en el modo menor, tocar sus 2 acordes característicos que son el sexto bemol y el séptimo bemol, ambos mayores. Pero a la hora de resolver, en vez de hacerlo en el primero menor, resolvemos en el primero pero mayor, produciendo este choque de hype. Es una progresión muy común en Super Mario, pero también en otros videojuegos, sobre todo en las fanfarrias, en las piezas de triunfo y cosas así. También puedes conocerla por la intro de Musiax Piano. Musiax. Pero lo que más nos interesa aquí es este motivo. Es un motivo que vamos a ver a lo largo de toda la película. Funciona como un leitmotiv. Un leitmotiv es una idea musical identificable, una frase, unos acordes o un ritmo, que está asociada a algo específico, a un personaje, una cosa, Sí, ya. un concepto o, como en este caso, pues vamos a ver. Tenemos a una chica de 17 años que tiene que elegir entre perder de una manera irreversible a sus padres o poner en riesgo sus vidas a cambio de una pequeña posibilidad de que todo saldrá bien y que van a volver a estar juntos. Y elige lo primero. Creo que todos podemos estar de acuerdo con que esta situación es algo que no debería estar ocurriendo. Incluso en el mundo de la magia. O sea, cuando tú tienes 17 años, deberías poder disfrutar de tu vida, desarrollarte, aprender cosas, vivir, y no preocuparte por si va a venir alguien a matar o a torturar a tus padres. Si miras otras escenas hiladas por este leitmotiv, que en conjunto creo que eran hasta 10, te das cuenta de que tienen algo en común. Los personajes están perdiendo o sacrificando algo. Y muchas veces este algo forma parte de su adolescencia, que por motivos externos tuvo que terminar más rápido. Por eso, el motivo yo lo asociaría con esto, con todas las pérdidas, sacrificios y cambios de mentalidad que ha traído esta guerra. Voldemort.
tanto directa como indirectamente. Por darte un ejemplo, los mortífagos destruyendo la boda de Billy Flair. Ron considerando matar a unos mortífagos que los acaban de atacar. Kill us if it was turned around, wouldn't you? If we kill them, they'll know we were here. Ron. Suppose you did Mad Eye. How would you feel then? Tener que matar a una persona o considerarlo es una cosa muy nueva y muy difícil para ellos. Y lo digo en serio, ¿eh? Sé que en pelis anteriores ya habían tenido experiencias rebeldes. After you. Expelliarmus! You attacked a teacher! Pero nunca habían matado a nadie. Solo considerarlo es una cosa extraordinaria. O por ejemplo, cuando tuvieron que aturdir y encerrar a unas personas inocentes para poder entrar al Ministerio de la Magia. We've got Horcrux to find. Teniendo en cuenta que no eran muy bienvenidos ahí. También aparece como parte del tema de la familia de Hermione. If I brought my parents back here now, they probably wouldn't recognize any of it. Not the trees, not the river, not even me. No podía faltar. O cuando Hermione está en el suelo, recién torturada por Bellatrix. O como parte de Ron Leaves, o Ron Comes Back. Un tema que suena cuando Harry se está ahogando y viene Ron a rescatarle. Hermione? Are you mental? Bueno, pues la presencia de este leitmotiv en todas estas escenas nos hace conectarlas, sacar un factor común. Además, funciona como la raíz de dos temas completamente distintos entre sí. Uno de ellos es el tema romántico de Ron y Hermione. Tenemos el mismo motivo, pero en el modo mayor, desarrollado de una nueva manera. So I took it, clicked it, and this tiny ball of light appeared. And I knew. Sure enough. Para que haya amor, pero que no se nos olvide que estamos en guerra. Otro ejemplo es el tema de la muerte o de la despedida a Dobby. I want to bury him. Properly. Without magic. Y este es bastante especial, porque con la muerte de Dobby termina la primera parte de las reliquias y empieza la segunda. Es como un colmo. Y es una de las pocas piezas en esta banda sonora que está en el modo mayor, quizá para dejarnos con esperanza. Pero lo que me gusta aquí es cómo desarrolla el motivo tan oscuro y lo convierte en una pieza tan tranquila, calmante, en algún sentido sanador después de todas estas tensiones a lo largo de la peli. Es como por la última vez acordarnos de todos los sacrificios y los momentos más difíciles de la película y decirnos, aunque no lo creas, todo va a estar bien. ¿Recuerdas cuando al inicio del vídeo dije que la película empieza presentándonos los dos temas más importantes de la banda sonora? Y luego hemos visto que el primero era Obliviate, o en concreto su motivo. ¿Y el segundo cuál es? Pues el segundo es Snape to Malfoy Manor. Es un tema bastante oscuro que suena cuando Snape va a la casa de los Malfoys para una cita con mortífagos y estimado Voldemort. Para pasar un rato, cotillar. Aquí nos van a importar dos ingredientes del tema. Uno, el obvio, la melodía, que es simplemente esto.
frase de 4 notas, que también funciona como leitmotiv. Y lo vamos a oír unas cuantas veces más, en momentos conectados con peligro, mortífagos, Voldemort o magia negra. The night we took many things, including the locket. Who did? Who was it, Kreischer? Otro es lo que suena en el fondo, el ostinato. El ostinato es uno de los recursos muy comunes en las bandas sonoras, especialmente en las películas o, en concreto, escenas de acción. Y como puedes ver aquí, es un patrón melódico, pero puede ser también rítmico o armónico, que se repite muchísimas veces. Funciona un poco como un beat, algo que está ahí para hacer el fondo, crear el ambiente sin que le prestes demasiada atención. A Alexandre los ostinatos le parecen gustar mucho, porque este ya es el segundo que oímos en la misma película. Adivina dónde era el primero. Coming, Mom. El caso, el ostinato en esta pieza va así. Hace un patrón de quinta justa, segunda mayor y segunda menor, y luego vuelve. Y lo curioso es que si lo tocamos lento, añadimos un pequeño detalle y prolongamos un poco las últimas 2 notas, nos sale esto. Tema de cementerio de Godric's Hollow. There's someone watching us by the church. El que suena luego cuando Harry por primera vez visita la tumba de sus padres. Puede que lo pusieron ahí para decirnos en una manera indirecta que el peligro está cerca, porque efectivamente lo está. En la segunda parte de película, el enfoque musical hace un plot twist, porque cambia el mood, la mentalidad. Para los personajes, todo lo de hacer sacrificios, perder los seres queridos, morir, ya no es una circunstancia nueva, ya no es una cosa extraordinaria, ya no tienen fuerzas ni para quejarse, para no aceptarlo, para tener miedo. Porque lo único que quieren y pueden hacer en este momento es cerrar la historia lo más rápido que se pueda, volver a la normalidad, que los personajes ya son adultos, también quieren tener sus vidas. Y por eso lo que esta vez representa la música, otro que los temas de la batalla, que también obviamente hacían falta, en gran parte son referencias al pasado, a la infancia, a los tiempos felices, a Lily, a la madre de Harry, por lo cual también a la muerte. El mismo compositor, en una entrevista que encontré por YouTube, menciona la muerte y nuestra relación con ella como uno de los elementos principales de esta banda sonora. Death is very present in the Harry Potter story. It starts with an orphan who lost his parents. We start the film with hearing Lily's theme. It will be the musical thread that will take us from the very beginning of the film to the end of the film. So that's, I guess, one element of death, the people that you miss, people that you long, and the sorrow, and how do you cope with the death of the people you love. Al final, toda la historia de Harry Potter empieza por un tío loco buscando las maneras para volverse inmortal. The unicorn plant can sustain me, but it cannot give me a body of my own. Por ejemplo, la peli empieza con Lily's theme. Que es un tema muy tranquilo, minimalista,
pero en el mismo tiempo bastante solemne e hipnótico. Al inicio consiste solo de dos cosas, una base de cuerdas dando el do sostenido, la tónica, la primera nota de la escala en la que estamos, y una voz femenina cantando por encima una melodía simple basada en la escala descendente en el modo menor. Luego también sube y reposa una octava más arriba, o sea, hace el viaje. Pero al inicio la voz es casi sola, muy íntima. Podría ser la voz de Lily cantándole a Harry una canción de cuna. I think the goal was to find something as gentle, as sweet and kind as a lullaby, with a kind of a little Celtic touch to it, and that's what I tried to do. It's a very simple melody that anyone can hum, a child or an adult. Pero con esta nota teñida que dura larguísimo y sigue estando ahí luego cuando aparecen otros instrumentos y entra la armonía, también sentimos una tensión. Si lo pensamos así y tenemos en cuenta la historia de Harry, tiene mucho sentido. La canción podría representar el vacío que sentimos cuando se nos mueren las personas que queremos. Algo que, sobre todo en esta parte de película, sucede todo el tiempo. La canción aparece varias veces más, en momentos conectados con la muerte o con Lily. Por ejemplo, cuando muere Snape. You have your mother's eyes. O cuando Harry, a punto de sacrificar su vida, habla con los fantasmas de su familia. Does it hurt? Dying. Quicker than falling asleep. También aparece al final de todo, cuando muere Voldemort. Se puede decir que el tema nos acompaña desde el principio hasta el final. Uno de los temas que, en cambio, transmiten el ambiente de batalla es Statues. Es el tema que aparece 2 veces durante las batallas de Hogwarts. Aquí lo característico es que toman una frase, una pequeña secuencia de notas, en este caso una que ya habíamos oído en el tema del cementerio de Godric's Hollow. Y la repiten en otras alturas a lo largo de la pieza. Todo el tiempo el mismo patrón. Es un método de desarrollar un motivo que se llama secuencia y se usaba mucho en la música clásica. La armonía son 4 acordes en bucle y junto con un ritmo bastante marchoso, con golpes marcados, la pieza tiene mucha estabilidad, incluso se puede decir que es predecible. Y esto queda muy bien para lo que es, una pieza de fondo, algo que está ahí para crear el ambiente. Para que sin saber por qué sientas que estás ahí con ellos, luchando. A mí personalmente, Statues me da una sensación de trance, de no tener ningún control, de que lo único que puedo y quiero hacer en este momento es luchar sin pensarlo, sin sentir emociones. Y al final, un detalle adicional que tenemos en la última película es usar los temas de la primera peli de la saga, los temas de John Williams, para juntar el final con el inicio. Flying.
What if I am put in Slytherin? Albus Severus. Hacernos volver emocionalmente al pasado, acordarnos de que los personajes adultos que acaban de volver de una batalla hace 6 películas eran unos niños que empezaban a aprender sus primeros hechizos, a descubrir el mundo de la magia, cómo es estar en Hogwarts, jugar el Quidditch, hacer amigos. Y ahora que el Hogwarts en llamas, los muertos, la sangre por todas partes, es que todo ha cambiado mucho. Y creo que la banda sonora expresó muy bien este cambio de enfoque, el desarrollo de los personajes, de cómo Harry Potter, tanto en los libros como en películas, pasó de ser una historia family friendly sobre un mundo mágico en el que todos estaban contentos, jugaban Quidditch y tenían un festín para cada almuerzo, a una historia que reflexiona sobre la muerte, la inmortalidad, el sentido de la vida, la importancia del amor, de amistad, la fama, la lealtad. Y, o sea, la magnitud del cambio del enfoque me hace pensar en la variedad del contenido en el canal de Jaime After Dark. Y eso me gusta muchísimo. Y me gusta cómo lo han expresado con las bandas sonoras. Bien, es todo. Eso es todo. Buenas noches. Chao.